Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga también a aquellas personas que se conectan luego, que miran por YouTube, por Facebook. Todavía no estamos autorizados a subir videos, a grabar videos en vivo en YouTube porque no tenemos suficientes seguidores. Pero no importa, subimos los videos igual y para que la palabra del Señor siga llegando, ¿verdad? Que no haya excusa. Amén. Vamos a comenzar buscando en Romanos 8. Vamos a leer un solo versículo ahí. Pero no vamos a desmarcar porque después vamos a volver. Amén. Romanos 8 y vamos a buscar el versículo 9 chiquito. Bendito el Señor. Gloria a Dios. 9 chiquito. 8, 9 chiquito. Gloria a Dios. Capítulo 8 comienza diciendo viviendo en el Espíritu. Y el versículo 9, ¿verdad? Que es el que vamos a leer. Amén. Escúchame, dice, más vosotros. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Por ahora es lo que vamos a leer de aquí, Romanos 8, 9. Y es importante que entendamos esto, ¿verdad? Que dice, el que no tiene el Espíritu, ¿sí?, de Cristo, no es de él. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos, ¿sí? El que acabamos de leer, Beatriz. Dice ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios, no tiene salvación, ¿verdad? Hablábamos también hace, no sé si el culto pasado o el anterior, ¿verdad?, de cuando muchas veces nos cuesta la santidad, ¿sí? Nos cuesta porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque no tenemos el Espíritu Santo, porque hay algo en lo cual todavía le fallamos al Señor, ¿verdad? Entonces también es necesario que entendamos. Hablábamos también de que cuando seguimos con alguna atadura, con alguna falla, que estamos en algún pecado, no podemos revestirnos de la armadura completa, ¿verdad? Muchas cosas nos faltan. En realidad nos falta todo, faltándonos arrepentirnos de algo, una sola cosa, perdemos realmente todo, ¿verdad? Y acá también nos dice que tenemos que entender, ¿verdad?, que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nosotros tenemos que batallar, ¿sí?, para estar en santidad realmente y tener el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo son las arras, o sea, las cuerdas de nuestra salvación. Aquel que no tenga Espíritu Santo, por más que se deslome tratando de hacer las cosas que va escuchando la palabra, no es en sus fuerzas, ¿verdad? Y no es con nuestra fuerza, sino con la de Dios Padre, la del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir entonces a Juan, que es el otro cartelito que tú tienes ahí. Vamos a ir al capítulo 14. ¿Para allá? Sí. Gloria a Dios. Juan, capítulo 14. Vamos a ver lo que nos dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. 14. Juan 14, y vamos a buscar ahí el versículo 15, que dice la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero yo no tengo. Sí lo tienes, Beatriz, ahí. ¿El 14? No, el 14 grande y busca el 15 pequeño. Ángela. Dice el subtítulo, la promesa del Espíritu Santo. Ahora sí. Amén. Muy bien. Sí, nada más. Amén. Este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre decimos que hay, por ejemplo, la Biblia que yo uso tiene las letras en rojo cuando habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí está todo en rojo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vamos a ir degustando la palabra.
saboreándola y pudiéndola entender, ¿verdad? En el subtítulo dice la promesa del Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad?, que los subtítulos son puestos por hombres, pero es a lo que se refiere este texto de la palabra, ¿verdad? Y hablándonos del Espíritu Santo, lo primero que nos habla es del amor y de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, si nosotros todavía, como ya lo hemos hablado, estamos en pecado en alguna cosa, en algo que no hemos logrado desligarnos, ¿verdad? No hay amor y no estamos guardando esos mandamientos, porque yo no le puedo decir, Señor, guardo 5 mandamientos, pero los otros no. Es lo mismo que nada, ¿verdad? El Señor nos pide un 100%, el Señor nos pide una totalidad, ¿no? Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que tenemos que ir razonando todo lo que nos roba en no estar en santidad, conscientemente, ¿verdad? Sabemos que cuando uno no es consciente, o sea, no sabe, Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que tenemos un debe, tenemos algo en el tintero, como se dice en el mundo, ¿verdad? Con Dios, algo que sabemos que tenemos que arreglar, esto pasa, ¿sí? No hay amor de nosotros hacia Dios, ¿sí? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por tanto se nos hace muy tedioso el guardar los mandamientos del Señor, ¿sí? Es una lucha continua contra nosotros mismos, ¿verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no te ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Entonces le dice Espíritu de verdad. La verdad es Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿a qué nos va a guiar? Y lo dice la palabra, a la verdad, a la palabra, al cumplimiento, ¿verdad? Por eso se nos hace muchas veces cuesta arriba el mantenernos o cumplir la palabra cuando no hay un área en la cual estamos atados, ¿verdad? Se nos hace cuesta arriba porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas veces, aunque queremos escuchar, tenemos los oídos tapados, ¿sí? Por, como siempre decimos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque aquella persona que no ha logrado desligarse en alguna área, hay un sentimiento ahí, ¿verdad? Y no es un sentimiento de Dios, ¿verdad? Entonces nuestros oídos muchas veces están tapados para la palabra de Dios o para la guía del Espíritu Santo. También lo vamos a leer, que dice la palabra, ¿verdad?, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, o los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No recuerdo bien cómo lo dice, pero lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cuán necesario es para nosotros arreglar nuestra vida y ponernos a cuentas con el Señor, ¿sí? Así que ahí dice el Espíritu de verdad, dice en el 17, al cual el mundo no puede recibir. Ese es el consolador que nuestro Señor Jesucristo iba a rogar al Padre, ¿sí?, que enviara, que nos diera, ¿verdad? Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. El Espíritu Santo mora con nosotros, está a nuestro alrededor, pero es necesario que esté dentro de nosotros. Para que Él esté dentro de nosotros se necesita la santidad, ¿sí? Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros escuchamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, que esté en nosotros, no con nosotros. O sea, no alrededor, sino dentro de nosotros, ¿sí? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Muchas veces aún
A todos nos cuesta la oración muchas veces cuando hay guerra espiritual, ¿verdad? Cuando vienen los dardos del enemigo. Pero cuando ya se nos dificulta en demasía el poder estar en la presencia del Señor, el poder sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos ve en todo momento. Pero cuando nosotros nos postramos a orar y se nos cuesta sentir la presencia y nuestra oración es repetitiva, pero no logramos entender, no logramos escuchar, no logramos la comunión, ¿verdad? Es porque nos falta, como decíamos, algo, ¿verdad? Es que hay alguna atadura, es que falta algo. Por eso dice, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? La comunión, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y, dice, me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Nosotros lo podemos sentir, no lo vemos, pero lo podemos sentir. Sentimos cuando Él nos da el entendimiento, sentimos cuando nos da el discernimiento, sentimos cuando nos frena en alguna cosa o nos guía a otras cosas, ¿verdad? Dice en el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Sí? Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo con ellos, y ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos, ¿sí? Sino que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Ahora dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Amén? Vemos por qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué hay tantos pastores que tienen que estudiar para predicar la palabra? Hacer seminarios, cursos para predicar la palabra. Porque falta el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Recordemos la promesa, ¿no? En el Viejo Testamento cuando les decía, vendrá el tiempo donde pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora hay personas que tienen que estudiar, ¿sí? Hacer cursos, seminarios, ¿sí? Para aprender a predicar. Ahí no está el Espíritu Santo, porque es Él el que nos va dando el entendimiento y el discernimiento. Y por eso lo necesitamos tanto, ¿verdad? Por eso dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? En este caso le hablaba a sus discípulos que no tenían el Espíritu Santo dentro. El Señor les había enseñado muchas cosas, ¿sí? Pero no tenían el Espíritu Santo dentro. Ahora les estaba hablando del Espíritu Santo. Y podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo llegó a sus vidas, ¿no? Como lo vemos en Hechos, que son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y están las epístolas escritas, con toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y está esto, ¿sí? El Evangelio, escrito según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién les guió? ¿Quién les hizo recordar todas estas cosas? ¿Quién les hizo aún seleccionar las más importantes? Porque como dice Juan al final del libro, ¿verdad? No se pueden contar todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo porque no da el tiempo, porque no darían los libros para contar las maravillas, los milagros, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién los guía a hacer una selección, a escribir? ¿Quién les guía en el lenguaje para que lo podamos entender? Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no hubiera llegado a la vida de los discípulos, imposible que esto hubiese quedado plasmado para nosotros hoy día, ¿verdad? Entonces vemos la necesidad del Espíritu Santo para crecer y para avanzar, ¿sí? Ahora, como siempre,
lo vemos y lo vamos a corroborar no solamente acá, sino en otras partes de la palabra también, que el sello de que el Espíritu Santo está en nosotros es la paz. No la paz con el mundo, no la paz con los demás, la paz dentro mío. Eso es lo que da el Espíritu Santo, amén. Por eso dice, y nos está hablando del Espíritu Santo y dice en el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Ese es el Espíritu de Dios, el que nos da paz en todo momento. Hoy en día, allá afuera está el espíritu navideño, dice la gente, ¿verdad? ¿Usted ve paz? ¿O los ve corriendo preocupados porque no les da la plata, porque tienen que comprar esto, porque tienen que hacer aquello? Paz no hay. Eso no es Cristo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos da la paz. Cuando nosotros sentimos paz en todo momento, ¿verdad? Y esa paz, como siempre digo, no es la paz de estar tranquilo. No, es una paz interna a pesar de lo que sucede alrededor nuestro. ¿Sí? Es la paz que nos da la seguridad de que somos salvos. Es lo que nos da la seguridad de que camino recto delante del Señor y que si así no fuera, voy a recibir el llamado de atención. Es la confianza en el Señor. Es el conocer todas las cualidades de Dios. Eso nos da el Espíritu Santo. Es esa paz, esa certeza, esa seguridad que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo cual nosotros podemos sacar en conclusión también, si hay turbación en nosotros, o si hay miedo, temor, preocupación, ¿dónde dejamos a Dios? ¿No? Y no es que Dios no quiera que el Espíritu Santo more en nosotros, pero el Espíritu es santo. Entonces, si en nosotros hay miedo, hay temor, hay preocupación, hay nerviosismo, hay ataduras, no es un lugar para que more el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Eso les decía también a sus discípulos que iban a presenciar todo lo que iba a pasar con él, ¿verdad? Y de antemano les decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De igual manera nos habla a nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo por lo que pueda venir. Porque Él nos da esto. Él nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir y tratar de tener adentro de nosotros y sobre todas las cosas mantenerlo. Porque puedo estar hoy con el Espíritu Santo y si mañana yo peco, el Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Entonces es mantenerlo, ¿sí? Dice en el 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Amén. Nada tiene que ver nuestro Señor Jesucristo con el mundo. Amén. Nada tiene que ver nuestro Señor Jesucristo con el mundo, ¿verdad? Pero nosotros tampoco tenemos que tener nada que ver con el mundo. Vivimos en el mundo y tenemos que andar en el mundo todos los días, todo el día, ¿verdad? Pero Él nos dice que vivamos como peregrinos, como extranjeros, ¿sí? No contaminándonos, no contagiándonos, no compartiendo, no participando de las cosas que a Él no le agradan. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero sabemos que hay otras que a Él no le agradan. Y entonces a esas nosotros tenemos que desligarnos y detestarlas realmente. Y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento si todavía no nos amaneció, ¿verdad? De por qué el Señor no le gustan esas cosas. Pedirle ahí que nos enseñe y que nos dé el entendimiento para repudiar de todo corazón las cosas, ¿verdad? Y no correr en nuestras fuerzas. Amén. Ahora vamos a seguir en Juan, pero vamos a buscar el 16 grande. Gloria a Dios. Bendito el Señor.
16. Amén. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿verdad? Él estaba exhortando a sus discípulos y preparándolos para todo el sufrimiento y la persecución que se les iba a venir a ellos por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Por hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos esa persecución día a día aunque no nos demos cuenta y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Tenemos hermanos en otros países que realmente el gobierno no les permite leer la Biblia, no les permite tener Biblia, no les permite creer en Dios, no les permite hablar de Dios, ¿verdad? Ellos ven la persecución, ¿sí? Y muchos quedarán por el camino porque les obligan a negar a Cristo, a negar su fe en Cristo, ¿sí? Para seguir viviendo. Algunos lo hacen, otros no. Otros van a las cárceles y luego salen y siguen predicando la palabra del Señor. Ellos ven esa persecución, ¿verdad? La ven. Ahora, ¿usted me puede decir cuál es la persecución suya? ¿La identificamos? ¿Nos damos cuenta de la persecución? Y ese es el gran problema. El diablo nos está matando, lo dice acá. Dice, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nos están matando, ¿sí? Porque nos repudian, porque nos odian, porque no nos quieren escuchar, pero no solamente eso, ¿sí? Muchas veces nos maldicen, el diablo nos asedia continuamente, nos engaña pensando que los pensamientos que vienen a nuestra mente son nuestros, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a identificar esas cosas. Tenemos que aprender a identificarlas, ¿verdad? A veces vienen, pongo un ejemplo en mí, vamos a hacer así. Los sábados vamos al hogar. Estuve el sábado pasado resfriada, ¿verdad? Estoy bastante mejor, pero y estamos a mitad de semana, todavía falta, ¿verdad? Pero imagínense que yo ya empiezo a pensar, no, este sábado no voy a ir porque todavía no estoy curada del todo, capaz que los puedo contagiar, capaz que el Señor no quiere que yo vaya, quizás la obra ahí ya está hecha y no tengo que ir, quizás no tenga que ir más. ¿Eso es el Señor? Pero esos pensamientos o parecidos vienen a nuestra vida, nos justifican en nuestra pasividad, digamos, ¿sí? En cuanto a la que nos dice la palabra, ¿verdad? Somos atacados continuamente por dardos del enemigo en nuestra mente, ¿sí? Ay, no me va a dar la plata, ay, porque si pasa esto o si pasa aquello, o preocupándonos cómo vamos a hacer o cómo vamos a solucionar, ¿verdad? Esos pensamientos no son nuestros y tenemos que identificarlos, ¿sí? Pero nosotros, y no hablo de nosotros tres solamente, hablo de nosotros, el pueblo de Dios, en estos lugares donde hay supuesta paz, supuesta tranquilidad, donde tenemos libertad de predicar la palabra, ¿verdad? Ahora yo le invito a ver qué tanta libertad tiene usted de pararse a predicar en su trabajo. No la tiene. Pero quizás un macumbero puede ir y prender un incienso, prender una vela y nadie les dice nada, ¿verdad? Entonces no hay libertad. No hay libertad. La libertad que da el Espíritu Santo es dentro de nosotros y que nosotros batallemos para hacer la obra del Señor. Pero hay persecución, ¿sí? Hay persecución que no la detectamos, ¿sí? Hay persecución cuando intentan por todas las maneras de enrolarnos en cosas que no son de Dios, ¿sí? De conversarnos, de distraernos. Las personas son usadas por el diablo, ¿verdad? Recordemos que el diablo no es visible su ataque, ¿verdad? Nuestros hermanos que son perseguidos ven, ¿sí? A los policías que los buscan, ¿sí? Saben lo que el gobierno ha implementado, ¿verdad? Y tienen por enemigo el gobierno y lo ven. Nosotros todavía no tenemos eso, pero sí tenemos la persecución, ¿sí? Tenemos personas que oran en contra nuestra porque no quieren que avance la palabra del Señor, que oran para que nosotros no podamos orar, que oran para que se rompan las oraciones, que no podamos tener comunión,
¿verdad? Hay personas que piensan que nosotros no estamos siguiendo a Dios y por eso nos maldicen, ¿verdad? Todo eso existe en el campo espiritual, ¿verdad? Personas que ni siquiera van a una iglesia, ¿sí? Y tienen estatuas en sus casas, ¿verdad? Y nosotros venimos a una iglesia y aprendemos estas cosas, pero ellos no entienden, nos maldicen, están en contra, ¿verdad? Recordemos el poder de la palabra que tiene, ¿sí? Toda palabra tiene poder porque el diablo la toma, ¿verdad? Entonces las maldiciones nos llegan a nuestras vidas, llegan, nos atacan, nos traen desgano, nos debilitan la fe, ¿sí? Y si pueden, nos van a confundir, ¿sí? Y si pueden, nos van a empezar a hacer ver que, mi hermano no está igual, fulano no está igual, ya me está mirando mal, ¿verdad? Dice, no, ¿qué le pasará a mi hermano que no me trata igual que siempre? Crea diferencias, crea distancias, cuando nuestro Dios nos invita a sentir todos lo mismo, a hacer un mismo sentir. Ahora el diablo trae dardos, ¿sí? Pensando, tal cosa ya no es como antes, esto no es así, porque entonces empiezo a cuestionar todas las cosas. Acá somos poquitos, ¿verdad? Pero en congregaciones más grandes también se da. Ahora cuidado que no se dé aquí, ¿verdad? Que no ponga el diablo desconfianza contra la palabra, desconfianza los unos contra los otros, ¿sí? Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y lo que lo detiene, hablábamos del anticristo, ¿verdad? El culto pasado. ¿Qué detiene al anticristo? El Espíritu Santo, la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es iglesia? La que tiene Espíritu Santo. Esa detiene al anticristo, esa detiene al diablo, ¿verdad? Si no, es imposible. Porque dice que para resistir al diablo yo tengo que estar sometido bajo la poderosa mano de Dios. Y si yo, como empezábamos a hablar al principio, tengo alguna atadura, tengo alguna cosa, no estoy sometido completamente. Consciente, siempre lo aclaramos. Si yo soy consciente de lo que tengo, no estoy sometido o sometida, ¿verdad? Por lo cual yo no puedo resistir al diablo. Puedo hacerlo, pero él se va a reír de mí, ¿verdad? Porque tiene algo en mí. Recordemos que toda atadura, toda cosa que no hemos sido libres en eso, es una cosa de donde el diablo nos tiene agarrados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir siendo libres de eso y está en cada uno de nosotros. Porque el Señor dice que no quiere la muerte del que muere, o sea que eso nos garantiza la victoria en lo que nosotros le pedimos para salvación. Amén. Por eso dice, ¿no?, que cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Y ahora empieza a hablar de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. Dice, esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, ¿verdad? Esos los discípulos, el Señor estaba con ellos. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. O sea, era necesario que nuestro Señor Jesucristo hiciera el sacrificio, perdonara nuestros pecados para que pudiéramos tener la santidad, para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Aparte es su Espíritu, ¿sí? Entonces Él nos envía el Espíritu Santo, el Consolador. Por eso estamos en Él y Él en nosotros. Ahora, como lo leíamos hace un ratito, si no tenemos el Espíritu Santo, Él no está en nosotros, nosotros no estamos en Él, no somos hijos de Dios, no somos de Cristo. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene, en el 7 estoy, ¿verdad? Sí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dice aquí que lo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Viene nuestro Señor Jesucristo, hace este sacrificio y lo hace por todos.
por todos, porque Él no murió por unos pocos, Él murió por todos, mas no todos lo quieren, ¿verdad? Ahora Él convence de pecado. Primeramente nos convence a nosotros para que tengamos arrepentimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento, ¿sí? A los que están ahí afuera y no quieren de Dios, ¿verdad? Ellos saben y conocen que existe un Cristo, todos saben. Es más, ¿quién no celebra la Navidad ahí afuera, verdad? Los que están en alguna religión, ¿no? Y nosotros que hemos entendido que la Navidad es totalmente satánica, aún negando a Cristo, están reconociendo que existe, ¿verdad? Entonces el día del juicio final, el día que estén siendo juzgados, no podrán decir, no sabía, no podrán decir, no conocía, porque el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, por cuanto no creen en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? ¿Cómo hemos sido justificados nosotros? Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, con su entrega en la cruz, ¿verdad? Por eso dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia, porque el único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el mundo hoy no lo quiera reconocer, va a llegar el momento en el cual van a saber, ¿sí?, que el que justificaba, el único camino a Dios era el Padre, ¿verdad? La mayoría de los que están allá afuera hablan de que cuando se mueran van a estar en el cielo, pero no buscan de Dios, ni lo conocen. Entonces, realmente no es así. Dice en el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? El diablo fue juzgado y condenado y derrotado, ¿verdad? El poder y el tiempo que tiene, lo tiene porque Dios se lo permite, ¿sí? Ahora las personas de allá afuera también van a ser juzgadas, porque están en el mundo, porque están con el príncipe de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Cómo puede haber personas que dicen que tienen el Espíritu Santo y, por ejemplo, no se congregan? Cuando la palabra del Señor dice que tenemos que congregar sin dejar de congregar. O personas que dicen tener el Espíritu Santo, pero siguen fumando, bebiendo, adulterando, drogándose. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a la verdad de Cristo, a la palabra. Esa es la guía del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo Espíritu Santo si no ando en la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso es necesario, para que no seamos engañados, ¿sí?, que oremos y clamemos por el Espíritu Santo para que Él esté en nosotros y nos dé entendimiento, para que no seamos engañados y confundidos perdiéndonos, ¿verdad? Que llegue el día de estar frente a nuestro Señor y tengamos que apartarnos avergonzados de Él, ¿sí? Dice en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿verdad? Algunos, no todos. Dice, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Los discípulos iban a presenciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Y iba a haber mucha contradicción en ellos, porque no iban a entender todavía, ¿verdad?,
¿Cómo Él los podía salvar si estaba muerto? ¿Cómo iba a hacer la obra si estaba muerto? No entendían, ¿verdad? Entonces iban a estar muy tristes, iban a estarse lamentando, y los otros iban a estar alegres porque terminaron con un problema que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora en realidad no terminaron, era cuando el problema de ellos comenzaba. Amén, porque ahí se levantaban muchos cristianos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Por eso dice que su tristeza se convertiría en gozo, en alegría, en fe. ¿Sí? ¿Quién podía discutirle a alguno de sus discípulos que estuvo con él y luego recibió el Espíritu Santo y antes se le apareció nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién le podía discutir que nuestro Señor Jesucristo era Dios? Nadie, nadie. Les podrían decir lo que quisieran, pero ellos estaban seguros. ¿Qué nos falta a nosotros para estar seguros? ¿Qué queremos? ¿Que baje nuestro Señor Jesucristo, camine con nosotros y suceda todo de nuevo? Nos envió su Santo Espíritu. Estos hombres murieron en maneras terribles, porque todos ellos murieron en formas terribles, porque creían ciertamente, ¿sí? en la resurrección, en la vida eterna, en lo que nuestro Señor Jesucristo les había hablado y les había dado, ¿verdad? ¿Qué nos falta a nosotros? Tenemos todo y tenemos el Consolador que ellos no lo tenían. Lo recibieron luego, ¿verdad? Mas se mantuvieron firmes, porque aún el mismo Pedro, negando a nuestro Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo, lloró amargamente, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de tener el Espíritu Santo dentro nuestro y tenemos que creer. Tenemos la fe, la definición de la fe, ¿no? La definición de la fe es creer en lo que no vemos, tener certeza de lo que esperamos. Esa es la fe. ¿Sí? Ahora, si no tenemos fe, dice que es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe y gozo, ¿sí? Y conocimiento del Señor. Y todo esto va conformando la paz que da el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que él le decía que su tristeza se convertiría en gozo. Dice en el 21, mire el ejemplo que le pone el Señor. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque no ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Nosotros vamos a tener pruebas y vamos a tener luchas como dolores de parto, ¿sí? Pero tenemos que tener puestos los ojos en la promesa eterna, ¿verdad? Porque una madre cuando queda embarazada ya sabe lo que le va a tocar, ¿sí? Aún las primerizas tienen referencias de otras madres, lo que es el parto, lo que es caminar con el peso de otro ser dentro, lo que es que duelan las caderas, lo que es que se te estire la piel, sabe. Pero va a traer un ser al mundo, ¿no? O sea, por lo que viene, soporta todas esas cosas, ¿verdad? Muchas veces en el parto la madre se desgarra y hay que coserla y suturarla y a veces ni anestesia, ¿verdad? Pero cuando le dan a su hijo se terminó. Ya nos olvidamos de todo y más, nos levantamos para cambiarnos, ¿verdad? Bueno, esa es la comparación que el Señor hace con nuestra vida acá. O sea, tenemos que poner nuestros ojos en lo que Él nos promete, la salvación y la vida eterna, para que realmente todo lo demás sea insignificante, para que realmente podamos vencer todas las cosas que todavía no hemos podido, ¿verdad? Por eso dice, también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, ¿verdad? Cuando estemos en la salvación, en la presencia del Señor, ¿quién nos va a poder quitar el gozo de haberlo logrado? Pero hay que trabajar. Por eso también nos habla la palabra que el labrador tiene que trabajar primero para después comer del fruto, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en nosotros mismos para estar en condiciones, hay que soportar las pruebas, las luchas con gozo, con regocijo, dándole gloria al Señor, ¿sí? Porque Él lo soportó mucho más que nosotros, amén. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, ¿verdad? Alegorías es como, por ejemplo, una comparación, como lo que hace así con la mujer, alegorías, ¿verdad? Ahora dice que ya les iba a hablar claramente. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Los discípulos le decían que habían creído, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que ellos se iban a escandalizar, iban a correr uno para cada lado, lo iban a dejar solo. Pero les dice que eso le habló y que tuvieran paz en Él, porque aunque huyeran, tenían que recordar que Él les había prometido el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Y no lo dice la palabra, pero yo imagino que Pedro, en su angustia, ¿verdad? En su dolor, cuando niega a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al final, cuando nuestro Señor lo restaura, es cuando Él realmente comienza a entender, ¿sí? Que tenía que tener fe, que tenía que creer, para que en mí tengáis paz, ¿sí? Paz, el saber que está escrito, ¿sí? O sea, podíamos estar muy angustiados por todas las guerras que hay. Y es lamentable que así tenga que ser, pero está escrito. Es la palabra de Dios. Entonces tenemos que darle gloria a Dios por lo que está pasando, orar por la salvación de las almas, ¿verdad? Pero no orar contra la voluntad del Señor para que no haya guerras, para que haya paz en el mundo, porque no es lo que promete el Señor no promete paz en el mundo. No promete paz en el mundo, porque el mundo no está bajo su mandamiento, no respeta, ¿verdad? Él pone la paz en nosotros, amén. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea que, ¿qué nos dice acá también? Que no importa lo que pase, Él venció. Entonces en Él tenemos la victoria, ¿verdad? Muchas veces cantamos, el victorioso vive en mí, pero ¿vive en mí el victorioso? Realmente cuando yo estoy en prueba, en aprieto, me acuerdo que Él venció el mundo, que Él me va a dar la victoria, no la que yo espero. Cuidado, porque muchas veces esperamos la victoria que nosotros queremos. No. La victoria puede ser un entendimiento. Una victoria puede ser lograr entender que lo que me está pasando es por un hecho que yo hice, por algo que yo hice. Eso es una gran victoria, ¿sí? Porque entonces podemos arrepentirnos. Podemos saber que esto que estamos viviendo es consecuencia de lo que yo estaba haciendo. Y eso es una victoria. No es la que queremos, ¿sí? Porque nosotros quizás pensamos que el Señor va a ser así y nos va a sacar del problema y nos va a dar la solución. No, para nosotros la victoria es la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento, el poder entender y acercarnos cada día más a Dios. Esa es la victoria, ¿verdad? La victoria que Él tiene para darnos, no la que nosotros buscamos, su voluntad, amén. Amén. Vamos a volvernos a Romanos 8. Es para atrás. ¿Dónde estabas antes? Unas pocas hojas para atrás. Adelante. ¿Para atrás? Para acá. Sí. Romanos 8. Ay, se me cayó el papel. Bueno, no importa, ve pasando las hojas que pronto vas a llegar. ¿Sí? ¿Cuál era? Romanos 8. Romanos 8. No. Romanos 8.
Romanos 8. Muy bien, dice ahí, viviendo en el Espíritu. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto los deja claro que si yo no ando conforme al Espíritu y tengo todavía alguna atadura, hay condenación para mí. ¿No? Es lo mismo que nos decía al principio. El que no tiene el Espíritu no es de él. Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y volvemos al versículo que leímos al principio, ¿verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Esto nos lleva realmente a analizarnos y es un llamado de atención muy importante. Analizarnos si realmente nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno se conoce y tenemos que analizarnos, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, el nuestro, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Nos da una nueva vida, nos da nuevas fuerzas para que nuestro cuerpo no vaya al pecado, para que nuestra voluntad no vaya al pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, amén. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, fíjense bien, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea que es por el Espíritu que yo hago morir las obras de la carne. Yo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Imagínense que yo fumo, ¿no? Y que tengo vicio, pero vengo a Cristo y entiendo, dejo de fumar, pero de vez en cuando lo extraño, ¿no? De repente pasa alguna persona fumando y yo, ¿no? Lo extraño. Entonces yo no hice morir las obras de la carne por el Espíritu, sino por mi carne, por mi fuerza. Por eso todavía lo sigo anhelando, ¿verdad? En cambio, cuando es el Espíritu el que hace morir eso, por ejemplo, del caso que estamos hablando, yo siento el olor y me da asco. Lo repudio, no lo soporto. No quiero más eso. Porque sé que me contamina, sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que caminar en santidad. Tengo el entendimiento y eso es lo que hace el Espíritu Santo, amén. O sea que dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Eso lo hablábamos al principio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces, muchas veces, cuando tenemos atadura, o sea, no a veces, muchas veces, cuando tenemos atadura, no escuchamos al Espíritu Santo y tomamos decisiones según nos parece y tratando de que sea lo mejor y adaptándolo a la voluntad del Señor. Pero a veces no es. Y andamos de trastabillón en trastabillón porque no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces dice ahí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Vamos a empezar del 15 de nuevo, ahí en el 15 chiquitito. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? ¿Qué dicen? Que es hermoso, ¿no? ¿Qué es lo primero que si la vean los bebés cuando nacen? Va, ¿no? Va, ¿no? Abba quiere decir padre, papá. Dice, Abba Padre. Dice, lleva en sí la confianza, intimidad y el amor incondicional, esto lo dice el diccionario, ¿verdad? Propios de un niño, junto con un aprecio maduro de la relación filial y sus responsabilidades. O sea que cuando dice Abba Padre, es porque la relación es cercana, ¿sí? De amor, de respeto, como niños, ¿sí? Pero con la responsabilidad, o sea, cumpliendo la palabra, ¿verdad? ¿Y quién clama dentro de nosotros, Abba Padre? Nosotros, nuestra alma, ¿sí? Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es la paz, es la seguridad, es la certeza, es el caminar tranquilo. No confiado de que yo no falle, confiado de cómo es Dios, de que si yo me equivoco sin darme cuenta, Él me perdona, de que si yo me arrepiento, Él me perdona. Caminamos seguros sabiendo que Él nos ama, ¿verdad? Que Él nos va a dar la victoria que Él quiere. Caminamos queriendo realmente la voluntad de Él y no la nuestra, ¿sí? Cuando realmente el Espíritu Santo hace que clamemos de lo más profundo, Abba Padre. Y no me refiero solamente a la expresión, sino a la relación. Cuando nuestra relación con Dios deja de ser una mera oración que hacemos, o 3 oraciones, o 4 o 5, las que hagamos en el día, para hacer eso, de estar en la presencia del Señor y sentirlo realmente, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo. Yo les voy a leer lo que dice el diccionario. Dice, lleva en sí la confianza, intimidad y el amor incondicional propios de un niño. Un niño todavía, hablamos del mundo, no se ha desilusionado de su padre. Un niño lo ve como lo más grande, ¿sí? Lo dicen mi superhéroe, ¿no? Ese es el papá, él lo ve como lo más grande. Después vamos creciendo y nos desilusionamos, vemos los errores, las fallas, ¿verdad? Pero acá dice como un niño. Entonces, verlo realmente como Él es, como ese Padre que no falla, que no nos va a desilusionar, que no nos va a dejar de a pie, ¿verdad? Esa es la relación. Dice, lleva en sí la confianza, intimidad y el amor incondicional propios de un niño, pero dice, junto con un aprecio maduro de la relación y sus responsabilidades. Sabemos que la relación con Dios es de ida y vuelta. Nuestro Señor Jesucristo lo dio todo para reconciliarnos con Dios Padre. Ahora, si nosotros no estamos realmente en Cristo y Cristo en nosotros, no estamos totalmente reconciliados con Dios, ¿sí? Y Dios no puede negarse a sí mismo. Nos protege, nos guarda y todas las cosas, ¿verdad? Pero cumple toda su palabra, ¿verdad? Él dice que no tiene por inocente al culpable. Entonces, si yo soy culpable en algo y lo sé, Él no me tiene por inocente, y si no me tiene por inocente no estoy totalmente reconciliado con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer cómo es Dios y saber cómo es Él y tratar de ponernos a cuenta con el Señor, amén. Para terminar vamos a buscar Gálatas hacia el final. Gálatas 4. Gloria a Dios. Son poquitas hojas, Beatriz. Está 1 Corintios, 2 de Corintios y después Gálatas. ¿En qué libro estás? En San Juan de Apóstol. ¿Sí? Y no estabas en Romano. ¿Sí? San Juan de Apóstol. No, te fuiste a la primera. Te pasaste mucho. Estabas en Romanos
Corintios, ¿viste la leyenda de arriba? Gálatas 4 y el versículo 4, ahí el último. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer ahí unos poquitos versículos, ¿verdad? Dice en el 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Ahora entendemos que si nosotros tenemos ataduras, ¿no? Un esclavo está atado a su amo, atado a sus obligaciones, atado a lo que el amo quiera que haga, ¿verdad? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos ataduras, no tenemos este espíritu, ¿no? Porque dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, dice en el 6, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y por medio de Cristo. Amén. O sea, una atadura que nosotros somos conscientes, sigamos. Si somos conscientes de que tenemos esa atadura, ese problema, algo que no hemos resuelto, eso me impide ser hijo de Dios. Me impide ser hijo de Dios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, imagínense que yo soy casado y estoy en trámite de divorcio. Mientras mi divorcio no se culmina legalmente, ¿verdad? Yo no soy libre. Estoy atado todavía por papeles, papeleos, todo lo que sea, ¿no? Y tiene que publicarse todo eso en el diario oficial y todo para que el matrimonio quede disuelto, ¿no? Bueno, de igual manera lleva un proceso de ser libre, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes lleva un proceso, pero cuidado, que el diablo no nos engañe, porque hay mucha gente que ha terminado allá afuera en el mundo pensando que Dios va a ser, el tiempo va a ser, Dios tiene sus tiempos. No, Dios nos está llamando a ponernos a cuenta con Él. Es ahora. Los tiempos son de Dios, sí, perfectos, son de Dios, pero Dios nos está hablando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Ahora, si nosotros le damos alargas a la cosa, ¿verdad? Estamos desmereciendo el poder de Dios, porque Dios puede hacer todas las cosas, si no, no nos hablaría, ¿verdad? Entonces dice que así que ya no eres esclavo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que si lo damos vuelta, ¿verdad? Si hay ataduras, si hay cosas sin resolver respecto de Dios, no soy su hijo, ¿no? Y no tenemos este Espíritu Santo que nos da esa certeza y esa confianza, esa paz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso tantas veces se nos hace difícil, ¿sí? O sea, una pequeña cosa sin solucionar nos dificulta todo nuestro avance en la vida cristiana. Por eso a veces estamos bien y a veces estamos mal. Avanzamos y retrocedemos, ¿sí? Porque tenemos cosas sin resolver con Dios, no con nadie, con Dios. Y las sabemos porque Él nos habla, ¿verdad? Y si no las sabemos, preguntémosle. Pero si nosotros realmente queremos solucionar las cosas, Él nos da el entendimiento, el discernimiento, el valor, el momento. Él nos da todas las cosas, ¿verdad? Él no quiere la muerte del que muere y nos está advirtiendo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a la condenación, no tenemos salvación, nos vamos al infierno, no somos sus hijos, no tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo está alrededor, pero no acá, no acá. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, ¿sí? Yo puedo pedirle al Señor algo o preguntarle algo y el Señor nos hace sentir acá, si es de Él o no es de Él. Él pone la incomodidad acá, porque está dentro de nosotros, ¿sí? Ahora cuando nosotros no le hemos limpiado el corazón para que Él viva ahí adentro, es imposible. El Espíritu Santo nos dará señales, nos guiará, tratará de ayudarnos, pero no está en nosotros. Entonces necesitamos eso. Son las arras de nuestra salvación, las cuerdas con las que nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar. El que no tenga eso, o sea, el sello, ¿sí? El sello de que es, vio cuando sellan el ganado, ¿no? Cuando se entrevera el ganado lo
los separan por el sello, por la marca, ¿no? La marca de Rodríguez y la marca de González, ¿no? Están marcados, este es de Rodríguez, este es de González, los separan, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es el sello que a nosotros nos separa de los que no tienen a Cristo. Entonces tenemos que tener el Espíritu Santo. Cuando Dios mira, tiene que ver a Cristo en nosotros, ¿sí? Y esa es la única manera de teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración para dejar todas las manos del Señor. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a mirarnos al espejo, precioso espejo de tu santa palabra, mi Señor, de todo lo que tú nos has hablado, Señor. Destapa nuestros oídos, nuestro entendimiento. Ayúdanos, mi Señor bendito, realmente a ponernos a cuenta contigo, Señor. Confróntanos, Padre, trata con nosotros, Señor. Ayúdanos a amar tu santa voluntad, Padre Santo bendito, y no otra cosa, Señor. Sea cual sea, ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, seas tú ministrando esta palabra sobre nosotros, Padre, que no perdamos ni olvidemos nada, Señor, que pongamos por obra todo, Señor, y también seas tú ministrando tu preciosa palabra sobre todos aquellos que escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, más puedan proceder a la salvación, Padre Santo, a ser sellados con tu Santo Espíritu y mantenerlo, Padre, mantener y cuidar tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Amén.